Yo quiero compartir la palabra de Dios con un tema, de verdad que yo tenía tanta intención de compartir con la iglesia y cuando empecé a prepararlo me di cuenta que es imposible predicarlo en un día. La verdad es que es un tema tan amplio, tan generalizado y más adelante en la prédica voy a decir algunas ideas que el Señor me ha dado, quizás hacer un taller con los caballeros y todo eso. Pero yo quiero hablar de paternidad bíblica responsable. Y lamentablemente lo voy a hablar de manera casi superficial, pero es tan importante y necesario. Así que este mensaje es para todos los que aquí estamos, porque aún las damas están criando hijos. Y yo quisiera que nosotros sembremos en el corazón de nuestros hijos el rol que como padres cristianos nosotros jugamos en la iglesia y en la sociedad. Y voy a hablar de paternidad bíblica responsable. Solamente que antes de predicar, quiero hacer a manera de introducción una observación. De ninguna manera, y escúchenme bien porque es mi temor cada vez que predico un tema como este, yo quisiera que nadie se sienta ofendido ni que se le quite valor. Si hay familias aquí que han sido levantadas por las madres que son esforzadas y valientes. Nosotros tenemos entre nosotros muchas madres solteras que con mucho esfuerzo, dedicación han instruido a sus hijos en el camino del Señor. Y yo las honro, hermanos, pero eso no me impide predicar el plan y el diseño original de Dios para la familia. Y yo sé que ellas estarán de acuerdo conmigo en que a pesar, ¿verdad?, de todas las circunstancias que este mundo y esta generación nos llevan a nosotros a vivir y experimentar, yo sé que conmigo ellas están de acuerdo que lo mejor para las familias es el diseño que Dios estableció con un papá, con una mamá y con unos hijos creciendo y conviviendo, ¿verdad?, formando la familia que Dios estableció. Y eso es lo que quiero. Quiero que nuestros jóvenes, aún los hijos de esas madres esforzadas, se conviertan en los padres que Dios los diseñó para que fueran. Y quiero también a los padres que están aquí hablarles acerca del rol que Dios ha designado para ellos, para que sean padres conforme al corazón de Dios. ¿Se entiende eso, hermano? Porque yo quiero que sepan que en la iglesia todo el mundo tiene un espacio. Y que si el diseño original de Dios no representa lo que tú eres o lo que es tu familia, con todo y con más razón necesitas al Señor. El Salmo 27:10, y quiero empezar con esa cita, dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Así que para aquellos que tienen una familia funcional, hoy es una oportunidad de que Dios sea el modelo sobre el cual tú edifiques tu familia. Y para los que no, saber que Dios es el Padre bueno, el Padre que no falla, el Padre que está ahí en todo momento y que ha puesto también figuras de liderazgo delante de ti, como tus pastores, como tus líderes, para que también llenen los espacios que sean necesarios en tu vida a fin de que puedas tener un crecimiento íntegro. Solamente que quiero leer datos que están en el internet y traté de buscar incluso una fuente que no fuera cristiana para que ustedes vean lo que las estadísticas dicen acerca de la importancia del rol y de la participación del padre, y en este caso no los padres como tal, sino el padre con la figura masculina, a partir de las necesidades y de las oportunidades que nuestros hijos puedan tener, ya sea en cuanto al éxito o al fracaso. Entonces me voy a permitir leer un material rápidamente para luego compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Dice: el hecho en este estudio es que los padres, esto no es cristiano, representan una diferencia enorme e irreemplazable en la vida de los niños
en términos de educación, manutención, abusos, salud física y mental, uso de drogas, actividad sexual, embarazo y en cualquier otro indicador social. Presentamos aquí algunos puntos de la National Fatherhood Initiative. Bueno, Abril, no sé si lo dije bien, pero es la Iniciativa Nacional para la Paternidad. Escuchen bien estos datos, estadísticos solamente, hermanos. Así quiero empezar, porque ¿cuántos son padres aquí? Levanten la mano. Quiero que cada uno de ustedes entienda la responsabilidad que tienes para marcar la vida de tus hijos y garantizar para ellos éxitos o fracasos. Claro, dejando espacio a que el Señor nos redime de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y como dije, que aún los que no tienen padre en Dios pueden encontrar satisfacción a toda necesidad. ¿Me dice amén, iglesia? Miren esto, factor paterno en términos de educación. Los niños sin padre tienen el doble de probabilidades de abandonar la escuela. La fuente están aquí, yo pudiera facilitárselo, el Departamento de Servicio Humano y Salud de los Estados Unidos. La participación del padre en la escuela está asociada con una mayor probabilidad de que el alumno saque las mejores notas. Esto es válido, así sea para padres biológicos como para padrastros y para familias encabezadas solamente por el padre. O sea, la figura paterna involucrada en la educación garantiza que tengan las mejores calificaciones. La mitad de los niños con padres altamente participativos en familias en las que ambos padres están presentes obtuvieron las notas más altas en prácticamente todas las materias en el cuarto de bachillerato, comparados con el 35.2% de los niños que pertenecen a familias en las que el padre no reside en el hogar. Eso en términos de educación. En términos de pobreza, el factor paterno, escúchenme bien, los niños que pertenecen a hogares con ausencia paterna tienen 5 veces, o sea 500% más probabilidades de ser pobres. En el 2002, el 7.8% de los niños de la familia de pareja casada vivía en situación de pobreza, comparado con el 38.4% de los niños de la familia en la que la mujer es la cabeza de familia. Por otro lado, un niño que no vive, hermano, yo no estoy emitiendo juicio ni valor, yo estoy leyendo estadísticas, después yo voy a predicar. Un niño que no vive con su padre tiene un 54% más probabilidades de ser más pobre que su padre. O sea, ya en este caso no son los niveles de pobreza, sino comparándolo con el estatus social de su padre. El factor paterno en cuanto a infancia y juventud temprana. Los índices de mortalidad infantil son 1.8 veces más altos, casi un 200%, entre los niños de madre soltera que en el caso de las madres casadas. Un estudio con 3.400 alumnos de escuela secundaria indica que el hecho de no vivir con los padres biológicos aumenta 4 veces, 400%, el riesgo de presentar algún desorden afectivo. Hermanos, yo quiero decir esto, y hice toda la observación y la introducción, porque a veces nosotros queremos decir que todo está bien y no necesito a nadie. Y eso es mentira de Satanás también. Lo bueno es que el Señor sacia toda necesidad, y que aún si esto no está, Dios ha provisto, ¿verdad?, la manera y la solución, pero eso no escapa. Nosotros no tenemos que tapar el sol con un dedo, nosotros vemos la realidad y sabemos que Dios satisface toda necesidad. El factor paterno en cuanto al encarcelamiento. Incluso después de garantizar la manutención, los jóvenes de hogares con padre ausente continúan teniendo mayores probabilidades de ir a la cárcel que aquellos que se criaron en familias con padre y madre. Los jóvenes que nunca tuvieron un padre en el hogar tienen probabilidades más altas. El factor paterno en las drogas y las delincuencias. Los adolescentes, especialmente los varones que provienen de familias con apenas uno de los padres, presentaron un riesgo más alto para cometer actos delictivos contra el Estado, la propiedad y las personas. Además, los estudiantes que asisten a escuela con una alta proporción de hijos de padres solteros también están en situación de riesgo. De 228 alumnos estudiados,
Los que pertenecían a familias con padres solteros presentaron los mayores índices de consumo de alcohol y de tabaco, así como los resultados más altos en prueba de delincuencia y agresión, en comparación con chicos de hogares en que ambos padres están presentes. Es escandaloso, hermanos. Voy a terminar con un último. Voy a saltar lo de la actividad sexual y voy a llegar, que también los números son escandalosos, y voy a terminar con el factor paterno en el abuso infantil. Un análisis de los casos de abuso infantil en una muestra representativa a nivel nacional en 42 condados de los Estados Unidos reveló que los niños que pertenecen a familias con padres solteros tienen más probabilidades de ser víctimas de abuso físico y sexual que los niños que viven con ambos padres biológicos. Imagínense, un 77% tiene mayor probabilidad de abuso físico, un 87% mayor probabilidad de resultados negativos en términos de negligencia física, 165% mayor de sufrir abandono físico. Hermanos, y una serie de estadísticas que yo creo que ustedes entendieron hacia dónde voy con todo esto. ¿Por qué empezar un mensaje, un sermón, en un día como este, un día de fiesta, con estadísticas que nos confrontan y que resultan tan difíciles de asimilar? Porque quiero resaltar la necesidad de asumir nuestra responsabilidad, la necesidad de conocer el rol y la responsabilidad del Padre. Hermanos, no es solamente un asunto de asumir responsabilidades y de cumplir, por ejemplo, con la parte de la manutención. Hermanos, si es un derecho de cada niño, y quiero compartir porque yo le he llamado la atención aquí a esposas, a mujeres, a madres solteras, que por orgullo, porque no tienen otra excusa o otra palabra de decirlo, y así yo se lo he dicho, y ellas son testigos de eso, que por orgullo dicen, no, ese hombre, el papá de mis hijos, yo no le voy a pedir nada, porque yo puedo mantenerlo y yo le doy todo lo que necesitan. Hermano, usted está siendo negligente y orgulloso porque ese niño tiene el derecho fundamental de recibir manutención de su padre y de que su padre asuma la responsabilidad que conlleva, porque ese es su papá. Y ese hijo, estoy hablando con propiedad, como pastor de esta casa, porque ese hijo tiene el derecho de recibir la manutención de su padre. Y aquí esa es una de las pocas leyes que funcionan a cabalidad. Ah, no, pastor, porque como cristiano, ningún cristiano. ¿Dónde dice en la Biblia que el cristiano no puede demandar los derechos que le asisten a sus hijos? Si por el contrario, nosotros somos los que tenemos que instruir al niño de forma integral para que sea un niño con salud emocional y salud mental. Entonces, si su padre no cumple con las responsabilidades, utilice todos los medios, el pastor está hablando, todos los medios, incluyendo el legal, y dele a sus hijos el derecho que tiene de ser y recibir la manutención que le corresponde de su padre. Entonces, en primer lugar, quiero llamar la atención nuestra en términos de asumir la responsabilidad que como padre tenemos. Y en segundo lugar, quiero llamar la atención en términos de reconocer el rol y las responsabilidades que se tienen. No solamente en ese aspecto, quise dar esa enseñanza, pero como padres nosotros tenemos un rol que marca tendencias en la vida de nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos que jugar con nuestros hijos, nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos, nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos, nosotros tenemos que instruirles y ocuparnos de que tengan de manera integral, no enfocarnos solamente en lo material, todo lo que ellos necesitan. La Biblia nos habla muchísimo acerca de la paternidad. De hecho, es una de las mayores responsabilidades que Dios ha delegado en nosotros como padres, como dije al empezar, es la de ser modelo para nuestros hijos de lo que es el Padre Celestial. Miren, yo escuché una vez una historia de una persona que había sido abusada en su infancia por una figura paterna, y cuando le presentaban a Dios como padre,
eso la hacía alejarse de Dios. Y por años estuvo escapando y Dios llamándola de todas las maneras, hasta que alguien se dio cuenta de que lo que estaba pasando era que para ella, la figura paterna que ella tenía escapaba por completo de lo que Dios significaba para ella. Y cuando entendió eso, recibió el perdón de Dios. Dios la sanó, la restauró e incluso pudo provocar un acercamiento y sanar también la relación con esa persona, que no siempre es posible, pero que en este caso así fue. Pero hermanos, una de las mayores responsabilidades y legados, yo diría que deberes de parte de Dios para ti, es el ser el rol, ser un espejo de lo que es Dios para nosotros como Padre Celestial, ser tú eso para tus hijos. Uno de los mayores halagos que yo he recibido en toda mi vida me lo dio mi hija cuando ella cumplió 15 años. Yo le había hecho una promesa y realmente cuando llegó el tiempo de cumplir la promesa era uno de los momentos más difíciles quizás para mí. Sin embargo, se hizo el esfuerzo y yo le cumplí la promesa. Y hablando con su madre un día, y su madre dijo, wow, pero mira todo el esfuerzo que tu papá ha hecho para cumplir esto. Y ella dijo, es que no me cabía la menor duda. Porque, por ejemplo, cuando yo escucho de que Dios es un Padre que guarda su palabra, que cumple sus promesas, yo he visto eso en papi toda la vida. Yo no confío en que papi puede darme todo, porque está limitado en términos de recursos, pero yo sí sé que me va a dar todo lo que me ha prometido. Y hermanos, cuando ella dijo eso, dije que se convirtió para mí en el mayor halago que yo he recibido, porque cuando a ella se le habla de un padre que cumple su promesa, a ella no le resulta extraño, porque es lo que ella ha podido experimentar y es el modelo que ella ha visto en su padre terrenal. Imagínense, si eso soy yo, que soy un padre malo, si eso soy yo, que tengo múltiples debilidades, si eso soy yo, que soy lleno de pecado y he podido transmitirle a ella de que un padre bueno guarda su palabra y sus promesas para sus hijos, ¿cuánto más puedo yo hablarle de aquel que es perfecto, de aquel que todo lo puede, de aquel que no tiene límites, de aquel que el bien y la misericordia de Él están siempre disponibles para nosotros, de aquel que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de aquel que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán? Y cuando ella confía en ese Padre eterno, en ese Padre celestial, lo hace con la certeza de que todo lo que Dios ha prometido, que ella dijo, estoy segura que lo hará y que lo cumplirá. Aunque este tema es muy amplio, yo quisiera rápidamente señalar algunos factores, y esto sí que bien rápido, porque no es la parte central. Yo espero no extenderme mucho hoy. No es la parte central, pero es muy importante, de algunos factores que la Biblia indica que son parte de nuestra responsabilidad dentro de una paternidad bíblica. La primera de ellos, y quiero que Multimedia me ayude poniéndome los versículos en la pantalla, es enseñar la palabra de Dios. En Deuteronomio 6, del 7 al 9, y una vez más quiero preguntar, ¿cuántos son padres aquí? Levántenme la mano. Tu responsabilidad conlleva este factor de enseñar a los hijos, a tus hijos, la palabra de Dios. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la iglesia. Solamente en la iglesia, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estará ahí cerca. Y estará como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, tú te encargarás de enseñarle la palabra de Dios a tus hijos. Como dice, el pastor le enseñará la palabra de Dios a tus hijos.
No, dice, tú, padre, te encargarás de enseñar la palabra de Dios a tus hijos. No podemos escapar a esa. Hermano, pero si es el pastor que le va a enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Yo predico aquí los domingos y los jueves otro pastor o yo mismo también predicamos los jueves. ¿Y tú crees que eso es suficiente? Ahora, ¿quién anda con tus hijos en el camino? ¿Quién los lleva al colegio? ¿Quién le puede hablar en el camino? ¿Quién anda con sus hijos en la casa? ¿Quién está con ellos en la casa? ¿Quién está con ellos al levantarse? ¿Quién está con ellos al acostarse? Hermanos, es tu responsabilidad enseñarles la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia somos socios, ¿verdad?, en el crecimiento espiritual de tus hijos. En segundo lugar, es un mandato de la Biblia, bíblico, para nosotros como parte de una paternidad responsable, desempeñar adecuadamente nuestros roles. Y una vez más voy a hablar de roles, hermanos. Y quiero leer 1 Corintios 11:3. Y aquí hay roles de autoridad, que quiero detenerme un minuto en esto. Por lo mismo que hablé ahorita. No, yo no necesito a nadie, ¿no? Dice 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Tanto que nos gusta a nosotros decir que en mi casa yo soy la cabeza. Hermano, la cabeza es Cristo. Que en la iglesia el pastor es la cabeza. Ay, pero pena le tengo a la iglesia que el pastor sea la cabeza. La cabeza es Cristo. Hermanos, entendamos eso. Que Dios pone roles y cada uno tenemos que desempeñar nuestro rol. Yo no escapo a la responsabilidad que tengo con el rol de la figura que represento. Yo soy el pastor de esta casa. Pero la cabeza de esta casa es Cristo. Y yo voy a asumir posiciones, yo voy a tomar decisiones, yo voy a asumir riesgos, yo voy a asumir responsabilidades. Y al final yo siempre voy a ser el culpable. Eso lo he aprendido en casi 10 años de ministerio. Yo no sé todas las cosas, pero una cosa sé, que al final yo soy el culpable de todo. Pero ¿saben algo? Algo que me llena el espíritu de paz es saber que la cabeza de esta casa es Cristo. Y Él siempre sabe hacer las cosas que son necesarias hacer. Aún yo me equivoco muchísimas veces, pero Cristo no falla, nunca se equivoca. Entonces Cristo es la cabeza de todo varón. Varón, entendamos eso, que la autoridad no eres tú, la autoridad es Cristo. Entonces tú, sometido en autoridad a Cristo, puedes guiar a tu familia hacia los propósitos de Cristo. Pero vamos a seguir leyendo, porque es que está súper interesante cómo los roles se definen en este verso. Miguel David, por favor. No, David, el verso anterior que me lo quitaste fue de la pantalla. Ok. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y entonces dice, y el varón es la cabeza de la mujer. Y si esto se está transmitiendo, ya ahí, ahorita me cortan ese pedazo y ponen estos xenófobos, ¿cómo que dicen? Anticuado, machista, qué sé yo cuánto. Así que no se sorprenda si usted ve en las redes ese pedacito. Dice, y el varón es la cabeza de la mujer. Y para explicarle esto, yo voy a pasar al tercer paso que está en este verso, para que usted entienda a qué se refiere esta parte. Y dice, y Dios, la cabeza de Cristo. Entonces, vean esto. Dios es más importante que Cristo. Ay, ay, ay. No, si se queman en eso, me quito el saco y busco una pizarrita. Dios es más importante que Cristo. Porque ¿quién es Cristo? Dios, hermano, no me asuste que yo soy pastor de esta casa y si ustedes no saben algo tan fundamental como eso. Cristo es Dios y Dios es Cristo.
Así como Dios no es más importante que Cristo, y dice aquí que Dios es la cabeza de Cristo, asimismo el hombre no es más importante que la mujer, pero sigue siendo la cabeza de la mujer, porque todo el mundo necesita estar sometido bajo autoridad. Aún Cristo en la persona del Hijo está sometido en autoridad a su Padre. Estudie los evangelios y verá que todo el ministerio de Cristo, a lo largo de la evolución del mismo, Él decía, es que yo he venido para hacer lo que mi Padre me ha enviado a hacer. Es que si mi Padre no lo rechaza, entonces yo no lo rechazo, porque vine a hacer las obras del que me envió. El que me conoce a mí, conoce al Padre. El Hijo no hace nada por su propia cuenta, sino lo que el Padre le ha mandado hacer. El Hijo no dice nada que no le haya sido dicho por el Padre. Todo el ministerio de Cristo se desarrolló sometido a la autoridad del Padre. Entonces, Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Ya no nos da vergüenza decirlo, ¿verdad? Yo quiero las mujeres. Repítanlo conmigo, las mujeres. El hombre es la cabeza de la mujer. Hay alguna que le da trabajo. Yo quiero oírlas a todas. Emma, ahora con los ojos abiertos. Las mujeres solamente, los hombres quédense callados. Emma, vamos a hacerlo todo para que ellas se sientan libres. Vamos a decir que los hombres, vamos a decir la primera parte. Los hombres conmigo, los hombres. Ahora vamos a decir, Cristo, con voz varonil, es la cabeza de todo varón. Ahora las mujeres, todas, por favor, digan esto. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Me van a acusar de machista? No, porque todos vamos a decir, y Dios es la cabeza de Cristo. Al final, ¿quién es la cabeza en todos nosotros? Al final, volvemos a la posición inicial. Dios es la cabeza de nuestro matrimonio. Dios es la cabeza de nuestra familia. Dios es la cabeza de tu hogar. Dios es la cabeza de tus hijos. Entonces no hay nada de malo en confesar los roles que la Biblia nos establece. Hermanos, hay cosas que por más que quieran decir, Dios las diseñó de una manera. Usted no ve lo protectoras que son las madres. Porque el cuidado de los hijos fue algo natural en el diseño de Dios para la mujer. Y aunque ante una, qué sé yo, ahora a Abril hay que echarle unas gotas y una cosa, y la mamá anda, que hay que echarle la gota, que ya faltan 2 horas que anda, y yo digo, pero deja que ella se eche su gota ya, que ella es adulto. Y la mamá hace, sí, mi amor, porque no va a entrar en una discusión conmigo, pero va y le echa la gota. Hermanos, porque de por sí la mujer es más protectora. Pero por otro lado, la mujer encuentra seguridad en el hombre. Una vez yo recuerdo que nosotros llegamos a un sitio y el guardián no nos dejó parquear, que nos dijo que no esperara, y vino otro y se nos parqueó. Y Yulisa eso la molestó y fue a reclamarle. ¿Y ustedes creen que yo me voy a parar atrás de Yulisa con el guardián? No, yo fui y me puse adelante, el hombre con una 12 ahí, yo con el pecho abierto así. Güey, ¿por qué hiciste eso? Después que dimos la vuelta le dije, no me haga eso, que ese hombre tenía una 12 en la mano. Pero yo tenía que de alguna manera, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un rol. Un paréntesis, por eso es que digo que alante de la novia nunca ofenda a un hombre, porque mire, prefiere que lo maten ahí. El más pariguayo se convierte en guapo delante de la novia. Así que hermanos, nosotros tenemos que desempeñar adecuadamente los roles. Quiero hacer una pausa y preguntar, ¿se entendió la parte de los roles? ¿Cuál es tu rol? Que Dios sea la cabeza. Que Dios sea la cabeza. Así no fallamos ninguno. Hombre, ¿cuál es tu rol? Díganlo. Que Dios sea la cabeza. Mujer, ¿cuál es tu rol? Iglesia, ¿cuál es tu rol?
Tercer factor que se convierte en una responsabilidad dentro de la paternidad bíblica, la disciplina. Proverbios 13:24. Quiero ver si me están siguiendo o si solamente se están riendo. Número 1, ¿cuál es el primer factor que es parte de nuestra responsabilidad? No, el primero. Enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, nuestra responsabilidad. En segundo lugar, desempeñar adecuadamente nuestro rol. En tercer lugar, la disciplina. ¿Qué dice Proverbios 13:24? Proverbios 13:24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Wow, pero eso no está como al revés. Que no, respóndame un hijo, a ver. Ese que dijo que no es un padre. Oye lo que está diciendo, que el que detiene el castigo al hijo es porque lo aborrece. Pero que el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermano, esa es la realidad que vivimos ahora. No, ahora el que ama al hijo es el que deja que haga todo lo que quiere y no lo corrige. Porque es que tú tienes que entenderlo, porque él es así. No, con él no funcionan las cosas así. Y tú tienes que dejarlo. Mira, ¿qué? Pero yo recuerdo una vez que a mí me acusaron de algo que fue inmerecido y mi mamá me dio una galleta que todavía hoy me resuena. Y después se dieron cuenta que no era yo y ella vino y me pidió perdón y digo yo, ¿cómo tú me desgalleteas ahora? Perdón, es muy fácil. ¿Y la galleta? Pero hermano, eso fue sin hacerlo. ¿Tú crees que yo iba a intentar hacerlo? Y yo no estoy loco. Bueno, quizá un poco, pero... Y ahora que toque los muchachos hay que dejarlo, que esto, que lo otro. No, hermano. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Cuántos aborrecen a sus hijos? Ninguno, ¿verdad? Entonces, apliquemos el castigo cuando sea necesario. Ojo, castigo no es abuso físico. Porque eso de que sentar en un guayo y darle con un alambre, eso eran cosas cavernícolas. Eso sí que no. Pero una varita, pam, 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 eso endereza el camino del necio. Por último, porque dije que era superficial esto para pasar a lo que quiero dejar sembrado en su corazón. Cuarta responsabilidad. ¿Por qué 4? Porque yo quise que fueran 4. Asistencia a la iglesia. Hebreos 10:25. Hay muchísimas. Hay muchas responsabilidades con ser padre. Y sobre todo desde el punto de vista bíblico. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que nuestros hijos asistan a la iglesia. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, miren, una nota que tengo aquí en mi bosquejo es que más que lo que nosotros hablamos a nuestros hijos aprenden de lo que ven en nosotros. ¿Por qué yo digo esto en este punto específico? Porque muchas veces nosotros hablamos a los niños de que hay que congregarse, de que deben asistir a la iglesia, de que nosotros queremos que sean cristianos. Pero ellos ven que para nosotros el mayor causa de gozo es cuando faltamos a la iglesia. Porque vamos a la playa, porque vamos a una fiesta, porque nos llegó una gente de Nueva York, porque estornudó uno muy duro y necesitaba a quien le apoyara, por cualquier cosa. Y ellos ven que para nosotros faltar a la iglesia se hace tan fácil como caminar o respirar. No importa lo que le digamos, lo que ellos ven en nosotros es que la felicidad de nosotros está cuando faltamos a la iglesia. Hermano, excúsenme si mis palabras resultan ofensivas, pero nosotros tenemos que mostrarle a ellos el anhelo que hay en nuestro corazón por estar en la casa de Dios. Eso que el salmista dijo de que mejor es un día en la casa de Dios. Y yo le pregunto a ustedes, si yo le ofrezco a ustedes pagarle un resort todos los domingos para que se vaya al resort, si usted lo aceptaría.
Porque yo creo que aquí hay mucho que sí. Porque sin poder pagarlo casi no salen de uno. Si yo le ofreciera pagárselo todos los domingos fácilmente, iglesia, ¿para cuándo? Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos el anhelo que tenemos. Y no es que está mal irse a un resort, ¿eh? Y yo creo bueno, los pastores aquí saben que yo vivo encima de ellos para que una vez al año se tomen un tiempo de descanso y de vacaciones. Sí, se desconecten de todo. Porque nosotros necesitamos el reposo también para poder dar. Y no está mal que usted se tome un día de familia y que falte a la iglesia y me diga, pastor, voy a faltar a la iglesia porque voy con mi familia. Yo se lo voy a aplaudir. Pero si usted se toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... no se lo voy a aplaudir, sino que cada uno de nosotros tiene que darle la importancia al Señor para que nuestros hijos puedan ver en nosotros ese anhelo. Mi hija Abril, yo recuerdo, yo puedo decir como Ana le pidió un hijo al Señor y cuando se lo dio dijo, mira, este es el hijo por el que yo lloraba y clamaba al Señor y Él me lo dio, ahora yo se lo entrego. ¿Ese hijo cómo se llamaba? Samuel. Y ella lo dio para que estuviera en la casa de Dios. Yo recuerdo que cuando mi hija nació, todos los días, y yo recuerdo que cuando mi hija Abril nació, se presentó una dificultad. Mi esposa fue a un chequeo rutinario, todavía no estaba en tiempo, pero se le había enredado el cordón umbilical y estaba perdiendo hace más de una semana ya líquido amniótico y estaba en peligro la vida de la bebé. Y el doctor se iba a un congreso al otro día. Y él dijo, yo no me puedo ir y dejarte así que hoy es la cesárea. Y yo recuerdo que ella me llamó como a las 11 de la mañana y me dijo, mi amor, que a las 2 de la tarde me van a hacer la cesárea. Y yo, ¿qué? Yo recuerdo que yo trabajaba telecomunicaciones en ese momento y yo desarmaba un StarTAC. El StarTAC era un teléfono que yo lo desarmaba con los ojos cerrados y lo armaba igualito. Y duré desde las 11 hasta las 12:30 tratando de armar uno y no pude. Cuando vi que no podía, le dije a uno de mis empleados, le dije, óyeme, resuelve eso porque yo no voy a poder, me voy de aquí. Y después que salí fue que me acordé que no le dije al jefe que me iba y me devolví. Fulano, me voy, esto, lo otro. Y bueno que me devolví porque me dijo, pues tenga, no se vaya así sin nada. Él se portaba muy bien, se portaba muy bien. Pero entonces, hermanos, eso hizo que Abril todavía que los pulmones no estaban madurados, que qué sé yo qué. Total, cuando ella nació, el Señor hizo el milagro. La doctora me dijo, mira, la pusimos en incubadora 5 horas, eso es normal. Ella, sus pulmones, todo está bien, todo esto. Pero la pediatra recomendó que ella no estuviera por 45 días en lugares donde había mucha gente. Y yo loco por traer a mi muchacha a la iglesia y pasó la primera semana. Cuando ella iba a cumplir 15 días, yo le dije a Julie, mira, esa niña es del Señor y el Señor nos la regaló. Así que ella no se va a morir y si se muere, que se muera en la iglesia. Que ahí va en vivo y directo para el cielo. Y la trajimos ese día y mi hija nunca se enfermó. Gracias al Señor. Pero hoy en día, mi hija ama la iglesia. Y mucha gente quisiera que sus hijos estén involucrados, que sirvan, que crezcan, que esto. Pero hermano, tú no lo traes a nada, a los ensayos, a las clases, llegan tarde, no se pueden tomar en cuenta porque no se puede contar con que van a llegar a la hora. Hay un precio que hay que pagar. Y ese precio lo pueden pagar los niños. Yo no he visto el primer niño que llegue aquí manejando. Yo no me imagino a Carlos Michel, el de Eduardo, manejando esa guagua de Eduardo. Hay un precio que los padres tienen que pagar. Y nosotros tenemos no solamente que de boca, con nuestro ejemplo, mostrarle a ellos, este mensaje no era para hoy, yo veo mucha cara como seria. Hermano, es nuestra responsabilidad. Y yo soy el pastor. Y la cabeza me dijo que dijera esto. Este tema es tan amplio que yo pudiera hablar tantas cosas. Miren, algunas. Yo pudiera hablar de los aspectos físicos de nuestra responsabilidad como padre, lo que nos corresponde hacer o no hacer.
Ayer estábamos los pastores limpiando el templo y yo tomé el altar. Todo el altar lo limpié yo. Mira, se me olvidó lo de la batería, no limpié ahí. Pero limpié todo lo demás. Y cuando estoy trapeando, la pastora Emma dice, oye, Julie, pero él sabe trapear. Y yo le dije, pero es que en mi casa no había opción. Allá no había eso de que de machista, de que los hombres... Es más, en mi casa la que menos oficio hizo toda su vida fue la hembra. Tengo que decirlo. Sí, de verdad. La que menos oficio hizo en mi casa toda la vida fue la hembra. Pero en mi casa todo el mundo había que fregar. Eso era lo que yo más odiaba. Fregar, de verdad. Yo prefería hasta lavar el baño, pero fregar para mí eso era... Y tanto que me gustaba comer. Tampoco me gustó cocinar. Recuerdo que una vez me gradué, pero no estaba trabajando. Duré casi un año en la casa. Mi hermano Manuel empezó a trabajar y entonces mi mamá me dijo, bueno, pues te toca a ti cocinar. ¿Cómo así? Sí, porque tú eres el único que está en la casa y cuando los muchachos llegan del colegio y yo llego del trabajo, necesitamos encontrar comida. A los 2 días conseguí trabajo. Los aspectos físicos, hermano, de que el hombre se tiene que involucrar en los quehaceres de la casa, de que tiene que ser parte. Pudiera hablar de la paternidad emocional, de que los hombres tienen que decirle a sus hijos que lo aman, decirle que son importantes, que ellos lo vean llorando, hermano. Porque eso de que los hombres no lloran, ¿quién dijo eso? Tú sabes las veces que yo he tenido que llorar. La paternidad espiritual y pudiera... Eso lleva un mensaje solo y hablar de honra. El pastor Jorge me decía hoy, ¿qué se siente tener hijos más viejos que usted? Porque hay una paternidad espiritual y aunque a veces eso lo desvirtúan, es una realidad que es bíblica también. Pero hoy no puedo hablar de eso. Pudiera pasar toda la mañana hablando de todos estos aspectos, pero como dije, quizá vamos a hacer un taller coordinado por el Ministerio de Caballeros. Ahora hay 2 puntos que son los que yo me propuse en el corazón, dejarle como enseñanzas centrales en esta mañana y en términos de responsabilidad paterna. Y quiero ahora compartirlos, son breves, pero son 2 responsabilidades que van una de la mano de la otra, que Dios ha delegado a cada uno de los que son padres aquí en esta mañana. Y también, como dije, las madres que le enseñen a sus hijos. La primera es una responsabilidad sacerdotal. ¿Qué es la responsabilidad sacerdotal? ¿Qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Es representar a nuestros hijos ante Dios. Nosotros tenemos el sacerdote, sobre todo el sumo sacerdote, una vez al año, iba y se presentaba delante de Dios por los pecados de todo el pueblo. Nosotros tenemos la responsabilidad sacerdotal de presentar a nuestros hijos delante de Dios. Pero tenemos una segunda responsabilidad y es la responsabilidad profética. ¿Qué es la responsabilidad profética? ¿Qué hacían los profetas? ¿Y qué hacen todavía hoy? Pero sobre todo en el Antiguo Testamento. Los profetas representan a Dios delante de nuestros hijos. Y miren, hermanos, voy a hablar de ellas ahora, solamente las enumeré. La responsabilidad sacerdotal y la responsabilidad profética que como padres nos han sido delegadas, no podemos nosotros darla más hacia adelante, no podemos delegársela a nadie más. Tú tienes la responsabilidad de representar a Dios delante de tus hijos. Y tú tienes la responsabilidad de presentarte delante de Dios por tus hijos. Nuestra responsabilidad con ellos pasa por diferentes etapas. Escúcheme bien esta parte. Según el crecimiento de nuestros hijos, en los primeros años de vida de nuestros hijos, nuestra injerencia es decisiva. En esta etapa adquiere una mayor dimensión nuestra responsabilidad profética. ¿Qué quiere decir? Aquí se va a orar.
¿Por qué? Porque Dios dijo que oren. Eso es lo que un profeta hace. Aquí no se come sin orar. Aquí nadie sale de la casa sin orar. Aquí nadie falta a la iglesia. Pero hoy en día no, que ellos no quieren ir a la iglesia y hay que respetar las individualidades porque la iglesia no es obligada. Miren, en los primeros años de su vida, mientras son menores de edad, nuestra injerencia es decisiva. Porque nosotros tenemos una responsabilidad profética que debemos cumplir, que es representar a Dios delante de nuestros hijos. Y tenemos que instruirle a ellos. Y en ese momento fue Dios que dijo, quieran o no quieran. En esa edad se manifiesta nuestra responsabilidad profética. Sin embargo, en la medida que van creciendo, nuestra tarea es irlo conduciendo hasta una relación personal con Dios. Hermano, yo recuerdo siempre que nuestro pastor, aquí había una puerta, hasta los otros días, ¿usted se acuerda? Y Eliú era muy inquieto. Y entonces, cuando yo veía que a Eliú lo llevaban para atrás, yo siempre andaba con Eliú para todos lados. Éramos santo y domingo. Pero, cuando yo veía que lo llevaban para atrás, yo me iba para otro lado. Porque de allá para acá, yo no sé lo que pasaba ahí, pero de allá para acá el pastor venía ajustándose la correa, así. Y Eliú venía, porque le decían, cuidado si llora. Y no fueron una ni dos veces. Los más viejos aquí, ¿recuerdan esa acción? En la iglesia. ¿O cuántos de ustedes recuerdan a mi hermano Félix y a Jason sentados en dos sillas que habían en el altar? Porque molestaban en medio del mensaje y el pastor, para poder predicar, lo sentaba uno ahí y otro ahí. Ya tú sabes, era con todos los ojos y la mamá ahí diciendo, deja que tú te bajes de esa silla. Mira, el pastor lo tuvo que sentar ahí. Es así, hermano. Al principio, pero a medida que van creciendo, tú tienes que formar en ellos una relación personal e íntima con Dios, para que cuando llegue el momento de que ellos tomen sus propias decisiones, por la buena sí, ellos sepan tomar una buena decisión. En ese caso, lo que se acrecenta es la responsabilidad sacerdotal, donde ya lo único que tú como padre y como madre puedes hacer es orar y decir, Señor, guíalos por caminos de justicia, endereza su senda, atráelos con cuerdas de amor, Señor, y no permitas que nada malo le pase. Señor, que nunca tu favor y tu misericordia se separen de ellos. Cúbrelos con tus alas, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya tú no le puedes decir, venga a la iglesia. Digo, yo me casé y todo, y mi mamá, si yo llegaba tarde, me llamaba, ¿tú no vienes para la iglesia hoy? Yo, mami, yo me casé ya. Sí, pero bueno, ese era un comentario al margen, ¿verdad? Pero ya uno toma sus propias decisiones. Y lo único que tú puedes hacer es orar por ellos, de que la misericordia de Dios le alcance. Y quiero poner dos ejemplos para terminar, bíblicos, de ejercer o no esta responsabilidad sacerdotal y esta responsabilidad profética. La primera de ellas es la responsabilidad profética. Pero para hablar de la responsabilidad profética, les voy a hablar de un sacerdote. Miren qué cosa. Para hablar de la responsabilidad profética, les voy a hablar, superficialmente, obviamente, del sacerdote Elí. Elí servía en el templo como por familias y era parte de lo que quería hoy tratar, pero el tiempo no me iba a dar, de cómo cuando nosotros obedecemos al Señor, la bendición sigue para nosotros y nuestra familia, pero también lo otro, ¿verdad? Así que el Señor nos guarde de tomar buenas decisiones. Pero el sacerdote con su familia vivía en el templo y los hijos de Elí hacían lo que querían. Multitud de pecados, yo no voy a entrar en eso porque no es el tema hoy, pero hacían de todo ahí, estaban profanando, pudiera decir ese término, la casa del Señor. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 13,
está lo que quiero dejar en tu corazón hoy, que habla de esa responsabilidad profética que nosotros tenemos. El Señor, hablando, ¿verdad?, lo que era su designio para Elí a través del profeta. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y es esa palabra la que yo quiero sembrar en tu corazón, papá, hoy. ¿Hay papá todavía aquí? Muchos de nosotros elegimos no cumplir con la responsabilidad profética que tenemos por no estorbar a nuestros hijos. Porque es más fácil, hermano. Es más fácil. Usted deja lo que hagan lo que quieran. Y hoy en día, miren el bobo. El bobo es un chin más grande hoy en día. En mi tiempo el bobo era una cosita. ¿Ustedes saben lo que es un bobo? Una cosita y se lo vivían chupando ahí. Y los muchachos a veces hasta los 8 años con un bobo en la boca lleno de microbios y de todo. Ahora miren el bobo. Desde que tienen 8 meses los papás le dan bobo. Aquíétate. Sin saber todo lo que por ahí, ¿verdad?, van a recibir. Entonces, hermanos, es difícil estorbar a nuestros hijos. Porque a todos les gusta ser el que aplauden. Y vemos a veces cómo las mamás son las que corrigen y las que dan la pela y la que esto, y el papá es el que llega con lo dulce. Porque es muy chévere. Y el que salva de la corrección, aborreces a tu hijo. Papá, aborreces a tu hijo si haces eso. Lo leímos hace un rato. No es que tú exasperes a tus hijos, porque la Biblia nos habla de eso. No es que tú los provoques a ira, pero tú tienes que, en los momentos en que tienen que ser corregidos, convertirte en un estorbo para tus hijos. No, es que él no quiere ir a la iglesia, que diga que no quiere ir a la escuela, a ver si tú lo vas a dejar. ¿Y qué es más importante? ¿Un título universitario o la salvación y la vida eterna? Responsabilidad profética. Por otro lado, está un ejemplo de la responsabilidad sacerdotal, y esta está en Job, en el capítulo 1, verso 5. Los músicos pueden ya subir a su lugar. Vamos a leer Job 1.5 y luego primer libro de Crónicas 29.19. Job 1.5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. ¿Quiénes son ellos? Los hijos de Job, que hacían fiesta, que se juntaban. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Entonces Job estaba por ellos, ¿verdad?, levantando. Dice, de esta manera hacía todos los días. ¿Qué rol estaba cumpliendo Job en ese momento? Su responsabilidad sacerdotal, ¿verdad? Estaba delante de Dios presentándose por sus hijos. Y vamos a buscar primer libro de Crónicas 29.19. En el primer libro de Crónicas 29.19 dice, y es David en este caso que está hablando, y está orando, presentando al pueblo delante de Dios, y dice, en el verso anterior dice cómo el pueblo, que Dios lo bendijera y esto, pero en el 19 dice, asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativo. Miren qué sencilla esa oración. Dale un corazón perfecto, que guarde tus mandamientos, tu testimonio, tus estatutos, y que cumpla el propósito para el cual tú lo has llamado. ¿Cuántos oran así por sus hijos? Una vez más, ¿cuántos son padres aquí? ¿Cuántos están orando así por sus hijos? Esa es una responsabilidad sacerdotal que tú tienes delante de Dios. Nuestra mayor responsabilidad como padres es llevar nuestros hijos al conocimiento de Jesús. Y para eso, lo primero es que nosotros mismos le conozcamos, le amemos y le sirvamos.